Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil y con este nuevo video de Excel para mi canal, quien les habla, Andrés Rojas Moncada, te voy a enseñar 7 ejemplos para que pases de básico hasta avanzado con la función suma producto en Excel. Es decir, si te interesa aprender a operar con esta función suma producto de manera correcta, efectiva y eficiente, es decir, tienes una eficacia del 100%, este video es para ti porque vas a aprender a operarla desde abajo y correctamente para sacarle el máximo provecho en todos los entornos donde tú creas que esta función cabe para resolver problemas en la vida cotidiana dentro de Excel. Bien. Vamos a ver el ejemplo número 1. Esta función sirve para hacer operaciones directas o cálculos rápidos. ¿Qué es lo que hace suma producto? Pues básicamente, como su nombre lo indica, calcula el producto entre matrices, es decir, elemento número 1 de la matriz 1 con elemento número 1 de la matriz 2 con elemento número 3 o elemento número 1 de la matriz 3, los multiplica, calcula el resultado y posteriormente lo suma. Básicamente eso es lo que hace la función suma producto. Para verlo con un ejemplo, imagine que tenemos acá una tablita de factura de una cantidad n de productos dentro de una tienda. Por ejemplo, imagine que tenemos en el producto 1 4 unidades a un valor de $40 y tenemos del producto 2 5 unidades a un valor de $81, del producto 3 3 unidades a un valor de $16. Si nosotros quisiéramos calcular el subtotal de cada una de esas unidades por su correspondiente valor, básicamente haríamos un producto entre las unidades, fíjate, por el valor que cuesta cada una de ellas y posteriormente lo evaluamos dentro de una celda y para obtener el total de todo ese conjunto de productos entre unidades y valor y calcular aquí los subtotales, simplemente hacemos una operación de suma, Control Shift A igual, y posteriormente para introducir automáticamente a la función suma, evaluamos con Enter y obtenemos el resultado. Básicamente, la función suma producto nos sirve para hacer operaciones directas para hacer cálculos rápidos. Suponga, por ejemplo, que este total no nos lo piden calcular, no nos piden calcular el subtotal de cada uno de estos elementos. Entonces, prácticamente nosotros podemos decir que suma producto puede resolver el problema de un solo tirón en una sola celda. Fíjate, si yo llamo a suma producto, que básicamente devuelve la suma de los productos de rangos o matrices correspondientes, y dentro de la matriz número 1 paso todo este rango de celdas, fíjate, y en la matriz número 2, fíjate que tiene hasta 255 matrices y en la matriz número 2 paso todo el rango o toda la columna de valor, cierro cada uno de los elementos, pues básicamente lo que hace la función es el producto de unidades por valor, es decir, elemento número 1 de la matriz 1 por elemento número 1 de la matriz 2, elemento número 2 de la matriz 1 por elemento número 2 de la matriz 2, elemento número 3 de la matriz 1 por elemento número 3 de la matriz 2 y así de manera correspondiente para cada uno de los elementos de ambas matrices. Posteriormente que se han calculado todos esos productos, la función suma producto suma esos productos y los devuelve como resultado. Si yo evalúo con Enter, fíjate que devuelvo el mismo resultado. Este es el primer ejemplo para calcular o hacer operaciones directas o cálculos rápidos en donde prescindamos de los cálculos intermedios en un ejemplo particular. Podemos calcular de manera rápida el producto o la suma del producto de varios elementos de un conjunto de matrices. Pasemos al siguiente ejemplo o ejemplo número 2. Bien, seguimos con el ejemplo número 2 en donde podemos hacer operaciones directas sin pasos intermedios, como te lo expliqué en el ejemplo número 1. Por ejemplo, suponga esta tabla que tiene las 4 fases o 4 etapas del crecimiento celular. Tenemos la fase de latencia, la fase exponencial, estacionaria y la muerte. Y nos piden calcular el crecimiento celular de 4 cepas, o más bien de una cepa que tiene 4 estancias o 4 fases en unidades formadoras de colonia.
en donde nos dan la constante de las unidades formadoras de colonia y la constante de cada una de las fases. Es decir, rápidamente yo puedo calcular el resultado multiplicando este elemento que contiene las unidades formadoras de colonia por la constante de las unidades formadoras de colonia y a su vez por la constante de la fase, que en este caso es la latencia. Seguidamente sumo la multiplicación de estas unidades formadoras de colonia en la fase exponencial por la constante de las unidades formadoras de colonia por la constante de la fase. Posteriormente sumo la siguiente fase, que es la estacionaria, y tomo las unidades formadoras de colonia y las multiplico por las constantes de las unidades formadoras de colonia por la constante de la fase, y posteriormente paso a la siguiente fase, que es la muerte, en donde multiplico las unidades formadoras de colonia por la constante de las unidades formadoras de colonia por la constante de la fase y calculo el resultado. 1074.25, un cálculo del crecimiento celular en biología molecular. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tomo a la función suma producto, fíjate, y dentro de matriz 1 paso a las unidades formadoras de colonia? En la constante de la UFC paso obviamente dentro de la matriz 2 estos elementos y en la matriz 3 paso la constante de la fase. Cada uno de estos elementos se multiplican entre sí y posteriormente cada producto de cada fila se suma mediante la función suma producto para devolver el resultado. 1074.25 de una manera rápida, en donde podemos calcular o desarrollar operaciones directas sin pasos intermedios, como en el ejemplo anterior que obtuvimos los subtotales. En este caso, los pasos intermedios se omiten y se obtiene el resultado de manera directa. Pues bien, este segundo ejemplo deja ver claramente que la función suma producto tiene más poder que hacer los cálculos de manera separada dentro de una celda, multiplicando y posteriormente sumando. Pasemos al ejemplo número 3. Continuamos con el ejemplo número 3 de este compendio de 7 ejemplos para pasar de básico hasta avanzado con suma producto en Excel. El tercer ejemplo que quiero explicarte es para desarrollar un concepto muy particular. Todas las matrices basadas en los argumentos de suma producto deben ser iguales. Grábatelo en la cabeza, siempre todas las matrices basadas en los argumentos de la función suma producto deben ser iguales. Si no es así, o en caso contrario, use un solo argumento multiplicando las matrices. Suponga, por ejemplo, que quiero obtener los descuentos por región de 4 regiones: Asia, Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, de un producto XYZ, en donde tengo aquí las unidades vendidas a cada una de esas regiones. Por ejemplo, a Asia le vendí 185 unidades del producto 1 y 185 unidades del producto 2, con un 37% de descuento y un 28% de descuento de manera respectiva. El precio de cada uno de los productos sería $25.6 para el producto número 1 y $31.7 para el producto número 2. Para Estados Unidos vendí 158 unidades con estos descuentos, para Europa 122 unidades con estos dos descuentos, y para Latinoamérica vendí 107 unidades con estos dos descuentos. Fíjate, las matrices no son iguales. Entonces, si yo quisiera calcular los descuentos rápidamente de cada uno de los productos para cada una de las regiones, tendría que hacer lo siguiente. Tendría que tomar el valor del precio número 1, fíjate, el valor del precio número 1, y como aquí tenemos una tablita y quiero devolver el precio para cada uno de estas diferentes regiones para el mismo producto, pues básicamente lo que voy a hacer es que voy a fijar la fila, fíjate, la fila la voy a fijar como absoluta, dejando la columna como relativa, para que al momento de pasar la fórmula hacia acá, pues obviamente tome el precio número 2. Lo voy a multiplicar por la cantidad de unidades, en este caso para Asia, que sería la primera región, y como aquí tengo una constante que debe ser multiplicada por cada uno de los descuentos y obviamente cada uno de los precios, voy a fijar en este caso la columna como absoluta,
dejando la fila como relativa para que podamos desplazarla hacia abajo. Seguidamente voy a multiplicar esto por el producto número 1, la voy a dejar relativa, para que al momento de cambiarla hacia la derecha también cambie, se multiplique con el precio del producto 2 y posteriormente con estas unidades que fije su columna, y a medida que vayamos bajando obtengamos el resultado. En otras palabras, para la región de Asia, para 185 unidades del producto 1 con 37% de descuento, un precio de 25.6, el descuento sería de $1,752.3. Si quisiera calcularlo para el producto número 2 de $1,642.1, basándome en esta tabla del 28%, 185 unidades a 31.7, obtendría un valor total de 1,642.1. Pues básicamente, si lo bajo, fíjate, obtendría cada uno de estos valores sin ningún problema. Ahora bien, ¿cómo calculo la suma? Control Shift Alt, o en este caso Shift Alt igual, perdón, no Control, Shift A igual, fíjate, Shift Alt igual, obtengo la función suma de manera directa y lo que voy a hacer es que voy a ampliar el rango, evalúo con Enter y obtengo el resultado, $9,741.4. Ahora bien, como puedes darte cuenta, las matrices no tienen el mismo tamaño. En otras palabras, esta primera matriz que voy a pasar en esencia dentro de la función suma producto tiene solo una fila por 2 columnas, esta tiene una sola columna por 4 filas y esta tiene 2 columnas por 4 filas. Entonces, todas las matrices en los argumentos de suma producto deben ser iguales. Si no es así, use un solo argumento multiplicando las matrices. En otras palabras, utilizo o llamo a la función suma producto, fíjate, suma producto, y tomo matriz número 1, multiplico obviamente todo en el primer argumento por la matriz número 2, multiplico por la matriz número 3, todo dentro de un solo argumento, y posteriormente cierro, evalúo con Enter y obtengo también el mismo resultado. El descuento total, $9,741.4 para todos los productos 1 y 2 para las diferentes regiones, dadas 3 matrices con 3 tamaños diferentes. Bien, espero que te haya quedado claro este ejemplo 3 o este ejemplo número 3 de el cursito pequeñito o este curso relámpago de 7 ejemplos de básico hasta avanzado con la función suma producto en Excel. Pasemos para el ejemplo número 4. Bien amigos, en este ejemplo te voy a dar el caso más usual que demasiados usuarios suelen darle a la función suma producto. En este caso, la utilizan para contar y sumar con uno o varios criterios. Recuerden, suma producto no reconoce matrices booleanas, quédate con eso por allí. Suma producto no reconoce matrices booleanas. Y muchas personas utilizan a suma producto para contar y sumar con uno o varios criterios. Fíjate de la siguiente tabla. Tengo una columna llamada producto que tiene 3 productos o 4 productos, producto 1, producto 2, producto 3 y producto número 4. Y a su vez tenemos una columna llamada variable que tiene variable 1, variable 2, etcétera, hasta 3 variables y un costo total en dólares, de los cuales yo necesito devolver la cantidad de elementos y la suma correspondiente de esta columna costo para todos los productos número 1 y la variable número 2. Fíjate, en el producto 1 y variable número 2 existen 2 dentro de la tabla, uno con $37 y uno con $14. Entonces, si yo quisiera obtener rápidamente el conteo, tú podrías decir, oye Andrés, esto no tiene ningún problema, utilizo la función contar.si o contar.si.conjunto. Vamos a utilizar contar.si.conjunto, que es digamos como la que vale más criterios o la que tiene en cuenta más criterios. Y ahora aquí en el rango de criterios le voy a decir, mira, toma esta columna llamada producto, que tiene todos los productos, y posteriormente en el criterio voy a tomar el producto número 1 y posteriormente en el rango de criterios 2 voy a tomar todo este conjunto de variables de la columna variable y voy a tomar el criterio variable 2, cierro la función, evalúo con Enter y fíjate que me devuelve el resultado, me dice 2 elementos dentro de la tablita de datos. Ahora, lo mismo sucede con la función sumar.si.conjunto, que en este caso
Inicialmente en el primer argumento me pide el rango suma, pues básicamente es lo mismo que la función contar puntos y punto conjunto, pero en este caso la función suma pidiendo en el primer argumento el rango de suma. Entonces le paso el rango de suma, luego el rango de criterios, primer rango de criterios con su correspondiente criterio y luego el rango de criterios 2 con su correspondiente criterio. Fíjate, evalúo con enter y devuelvo el resultado, es decir, el conteo me da 2 registros y la suma de la columna costo me devuelve $51. Básicamente, ¿qué fue lo que hicimos? Pues hicimos una comparación mediante estas dos funciones de cada uno de esos criterios y devolvimos el resultado tanto para conteo como suma. ¿Qué hace la función suma producto? Fíjate, es muy sencillo. Si yo comparo este producto, fíjate, este producto, y la dejo como relativa, con el que va a actuar como criterio y la evalúo como absoluta y devuelvo un enter o devuelvo el resultado evaluando con enter la celda y la bajo hacia el rango de celdas contiguo, fíjate que me dice que el producto número 1, que se encuentra acá, igualado con cada uno de estos elementos, me da verdadero, 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 verdadero. Y me da falso, 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 falso para los elementos que no coinciden con el producto número 1. Lo mismo para la columna variable. Si yo igualo este valor que contiene el primer elemento con el valor del criterio, que en este caso sería variable número 2, y la fijo con F4 y evalúo con enter, fíjate que si la desplazo hacia abajo, básicamente devuelvo falso, falso, verdadero porque contiene variable 2, verdadero porque contiene variable 2, verdadero y verdadero porque contiene variable 2 y variable 2. Fíjate, la función suma producto no reconoce estas matrices booleanas, entonces nosotros tenemos que multiplicar directamente por 1 o bien multiplicar por un doble guión, que significa 2 signos de menos para devolver una matriz binaria, que es prácticamente como si hiciéramos esto. Si yo tomo, en este caso, estos dos elementos que estoy comparando, dos operandos que estoy comparando, y lo multiplico por 1, fíjate que el valor resultante es un valor de 1 para donde devuelve la igualdad un valor de verdadero, y para cada uno de los valores de falso va a devolver un valor de 0. Es decir, un 1 dentro de una igualdad representa un verdadero y un 0 va a representar un falso. Si yo hago lo mismo acá, fíjate, y encierro todo esto dentro de unos paréntesis, es necesario los paréntesis, abro un paréntesis de apertura, cierro con un paréntesis de cierre, multiplico por 1 y evalúo con enter y desplazo hacia abajo. Devuelvo del mismo modo para cada uno de los valores de falso un valor de 0 y para cada uno de los valores de verdadero un valor de 1. ¿Qué es lo que hace la función suma producto cuando multiplicamos matrices binarias? Pues prácticamente lo que hace es una multiplicación de este elemento por este elemento, de este elemento por este elemento, de este elemento por este elemento. Entonces, si yo multiplico 1 por 0, o si en este caso multiplico 1 por 0, así con sus valores de cada una de las celdas y evalúo con enter, fíjate que devuelvo 0, es decir, 1 por 0 me daría 0, 0 por 0 me daría 0, 1 por 1 me daría 1, 0 por 0 me daría 0, 0 por 1 me daría 0, 1 por 0, 0 por 0 me darían 0, y la única manera que devuelva 1 es que ambos valores en ambas matrices que corresponden a cada uno de los criterios me devuelvan un valor de 1, como en este caso 1 por 1 me da 1 y 1 por 1 me da 1, y para el resto de casos donde hay un 1 en una matriz y un 0 en el otro elemento en la misma posición de la otra matriz, me daría un valor de 0. Entonces, si yo básicamente lo que hago es multiplicar en este caso esto por este valor que corresponde a cada uno de los valores del costo y evalúo en el rango de celdas contiguo, voy a devolver cada uno de los valores en donde los criterios tengan un valor de verdadero o coincidencia en cada uno de los elementos que corresponden a los criterios y las columnas correspondientes. Por tanto, si yo llego y hago o desarrollo una suma rápidamente de cada una de las columnas, obtengo el correspondiente resultado. Esto es con formato de moneda, vamos a llamarlo por aquí para que la hoja de cálculo cuando la descargues te quede funcional y puedas estudiarla.
Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí dentro del conteo? ¿Cómo utilizar suma producto para contar y sumar? Mira, muy sencillo. Si yo en este caso llamo a la función suma producto, fíjate a la función suma producto y dentro de la matriz 1 abro un paréntesis y posteriormente tomo cada uno de los elementos y los comparo con su correspondiente criterio, cierro el paréntesis y multiplico por 1 y paso a la matriz número 2, abro un paréntesis y tomo los elementos de la variable número 2 y los igualo con su correspondiente variable y multiplico por 1 y cierro la matriz. Lo que yo estoy devolviendo, fíjate, con cada uno de estos elementos de la matriz número 1 es una matriz booleana, la matriz booleana que obtuve al principio. Seguidamente, si multiplico cada uno de los elementos booleanos por el valor de 1, pues un valor de verdadero va a devolver un 1 y un valor de falso va a devolver un 0. Lo mismo para la matriz número 2. Es una matriz booleana antes de multiplicar y después de multiplicar se convierte en una matriz binaria, en donde la función suma producto multiplica cada uno de los elementos y posteriormente devuelve la suma de esos productos como resultado. Por tanto, si yo evalúo con Enter, me devuelve el valor de 2. ¿Cómo calculo la suma? ¿Cómo crees tú que podrías calcular la suma? Pausa el video y déjamelo en los comentarios. Yo de momento fácilmente puedo tomar a la función que utilicé para contar que contiene a suma producto, copio su contenido, me lo traigo para la partecita de suma y utilizo un tercer argumento en donde pasa directamente el costo en dólares de cada uno de los elementos de la matriz que tienen el mismo tamaño, evalúo con Enter y devuelvo también el mismo resultado. Es decir, suma producto sirve para contar y sumar con uno o varios criterios. Aprecia detenidamente que en este caso yo utilicé una multiplicación de manera indirecta utilizando dos matrices dentro de suma producto, es decir, este elemento por este elemento, porque también podemos utilizar la función suma para volvernos incluyentes y devolver más de un criterio al tiempo, evaluando cada una de las columnas de manera independiente. Vamos al ejemplo número 5. Bien amigos, seguimos en el ejemplo número 5 de este curso relámpago y este único video de 7 ejemplos para pasarte de básico hasta avanzado con la función suma producto que espero no te pierdas por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Seguimos con el siguiente ejemplo. Suma producto resuelve matrices. En cambio, sumar puntos y punto conjunto y contar puntos y punto conjunto no lo hacen. Entonces, ¿cómo podemos nosotros resolver este tipo de casos? Te lo voy a demostrar rápidamente con este ejemplo. Tenemos una tablita de datos por comercial con ventas en cada una de esas fechas en donde se realizaron las ventas. Es decir, tengo un conjunto de comerciales que corresponden a Andrés, Diana y Sergio, un conjunto de fechas donde realizaron obviamente esas ventas y las ventas añadidas o el valor monetario de cada una de esas ventas añadidas dentro de la tabla. Suponga, por ejemplo, que me piden contar cuántos elementos tiene Andrés para el año 2021, pero me dan la fecha, fíjate, me dan la fecha y tú dices, regalado papá, regalado. Podemos utilizar a la función sumar puntos y punto conjunto y a la función contar puntos y punto conjunto para devolver el año de cada una de estas fechas y devolver el conteo y la suma de cada una de esas ventas. En este caso, la función sumar puntos y punto conjunto y contar puntos y punto conjunto no resuelven matrices. Fíjate, te lo voy a demostrar. Vamos a utilizar a la función contar puntos y punto conjunto, llamándola desde las funciones. Y en el rango de criterios voy a tomar toda la columna comerciales rápidamente y posteriormente en el criterio le voy a decir, mira, cuéntame cuántos elementos de Andrés existen dentro de la columna que le estoy pasando en su rango de criterios. Posteriormente, en el rango de criterios 2 le digo, toma la fecha, pero digo, uy caramba, necesito ese año porque aquí me devuelven ese año. 2021, yo le digo, facilito, esto es una fecha. Yo le devuelvo el año mediante el uso de la función año. Fíjate, paso cada una de esas fechas. Si yo evalúo, esta función con F9 me devuelve, fíjate,
2021, 2020, 2020, 2021, 2020, 2020, 2021, 20 y 21. Y tú dices, ajá, muy bien, ya tengo acá, en este caso, los años. Entonces, en el criterio, le paso los años, evalúo con Enter y ¡pum! Hay un problema con esta fórmula. Usted intenta introducir una fórmula que no acepta o no se resuelve mediante una matriz directa dentro de la función. En otras palabras, la función contar puntos y punto conjunto no puede resolver este tipo de casos porque le estoy pasando dentro del rango de criterios una matriz que estoy procesando con otra función. No resuelve matrices de manera directa, en cambio suma productos sí lo hace. ¿Qué me queda aquí? Pues básicamente, fíjate, voy a comentar esto para no evaluarlo, le voy a poner un espacio, voy a darle Enter y utilizar una columna auxiliar que calcule el año, fíjate, de cada una de estas fechas. Algo como esto, devuelvo cada uno de estos años, fíjate. Voy a tomar esta solamente para que se evalúen todas las funciones de Excel o se evalúe en todas las versiones de Excel y voy a arrastrar la fórmula hacia abajo, perdón, ahí sonó el móvil, lo siento mucho, y voy obteniendo cada uno de los años dentro de la columna. Ahora lo que voy a hacer es utilizar en este caso esta columna auxiliar, en vez del rango de criterios pasar la función año y cada una de las fechas le voy a pasar cada uno de estos elementos. Y la función contar puntos y punto conjunto me dice, oye, ahora sí la acepto, el valor es de 2. Es decir, para el 2021 existe para Andrés 2 registros y la suma es la siguiente. La calculo con la función sumar puntos y punto conjunto, en donde en el rango de suma paso todas las ventas, posteriormente en el rango de criterios paso todos los comerciales, paso el comercial de Andrés para que me lo filtre, y posteriormente en el rango de criterios utilizo la función año, paso todas las fechas y posteriormente en el año paso el año 2021, cierro y me da el mismo problema. Digo, me acabo de acordar que creé una columna auxiliar. Por tanto, en vez de este rango de criterios 2 que contiene las fechas, que devuelve el año mediante el uso de esa función, devuelvo los elementos de cada uno de los de la columna auxiliar, evalúo con Enter y devuelvo el resultado. Tremendo problema indirecto que hay que hacer, utilizar una columna para poder calcular la operación de manera correcta. ¿Cómo podríamos desarrollarlo con la función suma producto? Mira, para el conteo, suma producto y posteriormente en matriz 1 le digo, mira, Andrés es igual, o toda la columna comercial es igual a Andrés, abro y cierro paréntesis, no lo olvides, multiplico por 1 para convertirla en una matriz binaria que utilizo de manera directa dentro de la función y ahora en matriz 2 calculo el año de este conjunto de fechas que lo igualo con el año que va a actuar como criterio, abro y cierro paréntesis, fíjate, y multiplico por 1 para que me devuelva del mismo modo una matriz binaria en donde si la evalúo internamente antes del por el 1 me devuelve una matriz booleana, acá en este caso año igual a G7, me devuelve una matriz booleana que multiplicada por 1 me da una matriz binaria, cierro la función suma producto, evalúo con Enter y me devuelve ahora el valor de 2. Es decir, suma producto resuelve matrices dentro de la función. ¿Cómo hago la suma? Mira, rápidamente copio la función de conteo, la pego dentro de esta celda y utilizo un tercer criterio dentro de la matriz 3 que pase las ventas, evalúo con Enter y también devuelvo el mismo resultado de manera rápida y directa. Suma producto resuelve matrices, sumar puntos y punto conjunto y contar puntos y punto conjunto no lo hacen. Pasemos al ejemplo número 6. En este ejemplo número 6, suma producto se usa para contar y sumar con criterios, obviamente haciéndolo de manera incluyente simulando a la función O. Es decir, tenemos o podemos tener uno o varios casos de evaluación con uno o varios criterios y poder devolver el conteo y la suma utilizando a la función suma producto de manera incluyente,
¿Qué quiere decir eso de manera incluyente? Pues fíjate, en este ejemplo te lo detallo bien clarito. La empresa XYZ tiene las siguientes ventas por comercial. Tenemos a Andrés, Sergio y Diana en un conjunto de fechas que tiene acá, o aquí se me torció, suponiendo que este es el comercial, vamos a dejarlo bien clarito. Vamos a colocar aquí comercial, evalúo con Enter y acá voy a colocar fecha y listo. La empresa XYZ tiene las siguientes ventas por comercial. Tenemos 3 comerciales en las siguientes fechas con un total determinado. Y me dicen, devuelva por favor cuántos registros existen para el año 2020 y 2021. A todas luces, aquí podemos darnos cuenta que tenemos registros para Andrés en el año 2019, 2020 y 2021, pero me dicen solamente devuélvame la cantidad de elementos que existan para el 2020 y el 2021. ¿Cómo podríamos nosotros hacerlo? Hacer de manera rápida el conteo y la suma mediante suma producto. Fíjate, es bastante sencillo. Si yo utilizo una comparación directa entre esta fecha para devolver el año con la función año, fíjate, y tomo cada uno de estos elementos de fecha, cierro la función y evalúo con F9, aquí tengo la lista de años, todo bien y todo perfecto. Si yo igualo cada uno de estos años con el año que yo quiero comparar, fíjate, y lo evalúo con F9, obtengo una matriz booleana de falsos y verdaderos en donde un verdadero representa una fecha que tiene un año 2020 y un falso no la representa. Por tanto, si yo multiplico todo esto, fíjate, lo multiplico por 1 y evalúo con F9, obtengo una matriz en donde un falso equivale a un 0 y un 1 equivale a un verdadero. Es decir, en el primer registro no hay un año 2020, en el segundo sí hay un año 2020, en el tercero sí hay un año 2020, en el cuarto no lo hay, luego no lo hay, luego no lo hay y luego sí lo hay y sí lo hay. En los 2 últimos años o los 2 últimos años y antes del último. ¿Tú me entiendes? Aquí es 2021, no lo hay. Listo. ¿Qué pasa si yo utilizo ahora una suma que tome estos 2 elementos, una suma que tomes estos 2 elementos o tome estos elementos y los sume con una comparación para el año 2021? Es decir, fíjate, hago una suma y posteriormente, nuevamente, tomo a la función año, tomo cada una de estas fechas y devuelvo su correspondiente año y lo igualo con el año 2021. Fíjate, también devuelvo, en este caso, una matriz, aquí tengo un paréntesis de cierre, devuelvo también una matriz booleana que en este caso va a identificar el año 2021 dentro de las fechas. Fíjate, si yo multiplico esto por 1 y evalúo con F9, en este caso con F9 devuelvo 0, 0, 0, 1. Es decir, 1, 2, 3, 4 hay el año 2021, luego 5 y 6 hay el año 2021 y en el último registro el año 2021. Ahora, le quito el por 1 porque voy a sumar 2 matrices booleanas. Fíjate, 2 matrices booleanas sumadas o multiplicadas me devuelven directamente una matriz binaria. Esto quiere decir que no hay necesidad de multiplicar por el valor de 1. Si yo evalúo esto con F9, devuelvo 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Es decir, devuelvo la cantidad de elementos de conteo que responden al año 2020 y al año 2021. Por tanto, si yo tomo esto y lo paso dentro de la función suma producto y posteriormente lo paso en una sola matriz, fíjate, y evalúo con Enter, me devuelve 7 registros. En la comparación para el año 2020 tenemos la siguiente matriz binaria y en la del año 2021 la siguiente matriz binaria. Es como tener 0 más 0 me da 0. 1 más 0 me da 1, 1 más 0 me da 1, 0 más 1 me da 1, 0 más 0 me da 0, 0 más 1 me da 1, 1 más 0 me da 1, 1 más 0 me da 1 y 0 más 1 me da 1. Es decir, cuando estamos sumando y no multiplicando, lo que hicimos, o el ejemplo inverso del ejemplo número 5, o el ejemplo número 4, perdón, el ejemplo inverso en el 4 multiplicamos, aquí sumamos, lo que estamos haciendo es devolver la suma y después el conteo para después volver a sumar.
Estamos sumando cada uno de los elementos para volver ambas matrices incluyentes, es decir, para sacar los registros solamente necesitamos que en una sola matriz exista un valor de verdadero, así en la otra exista un valor de falso, como en este caso verdadero y falso, no importa el registro al ser sumado, el criterio se vuelve incluyente y el valor de 1 sale dentro de la matriz y es contado o tenido en cuenta por la función suma producto. Ahora bien, si yo quisiera sumar en este caso la cantidad de la columna total, fíjate, entonces en este caso del conteo es como si tuviéramos, en este ejemplo es como si tuviéramos un verdadero por un falso. Fíjate, si yo tomo en cuenta que este 0 es un falso o este 1 es un verdadero y aquí hay un falso, es como si yo tuviera un verdadero más un falso, me devuelve el valor de 1, porque es 1 más 0 me da 1, no 1 por 0. Si estuviera diciendo 1 por 0, sí me da 0, pero es 1 más 0, sí me da 1. Por tanto, el criterio de cada uno de las dos columnas se vuelve incluyente, se incluye como resultado de la matriz. Por tanto, para calcular ahora la suma, pues simple y sencillamente puedo, en este caso, tomar la fórmula del conteo, pegarla acá dentro de la función suma, con control B, y utilizar otro argumento adicional de la función suma producto dentro de matriz 2, que calcule en este caso el total, evalúo con enter y devuelvo el resultado. Fíjate, un resultado bastante impecable. Ahora, otro uso que le damos es un O sobre varios campos, es decir, cuando el resultado nos da un valor de 2. Cuando, por ejemplo, tenemos verdadero más verdadero. Recuerden, un verdadero es un 1 y un verdadero es un 1. Si yo digo verdadero más verdadero, devuelvo el valor de 2. Contar cuántos elementos o cuántos elementos para el año 2020 y para el comercial Andrés existen. Pues fíjate, básicamente lo que tengo es que obtener una matriz de conteo en donde tenga en cuenta estos dos argumentos. Abro un paréntesis, llamo a la función año. Tomo todo este conjunto de fechas, calculo su año y lo igualo directamente con el año 2020. Fíjate, lo cierro, evalúo con F9 y devuelvo mi matriz booleana. Ahora, si yo le digo súmeme esa matriz booleana que puedo convertir en una matriz binaria al sumarla con otra matriz booleana y le digo tómeme todos estos elementos y compárelos con el segundo criterio que es Andrés o el comercial Andrés, fíjate que si evalúo con F9 también devuelvo una matriz booleana, pero si en este caso las evalúo ambas devuelvo una matriz binaria en donde ya no es tan binaria porque, por ejemplo, en este caso, fíjate que hay un registro de Andrés para el año 2020, mira, para el año 2020 hay un registro que también corresponde para el criterio de Andrés. Es decir, 1 más 1 me da 2. Entonces, ¿cómo se comporta eso dentro de una matriz binaria? O que debería ser binaria. Cualquier elemento que sea 0 siempre va a ser un falso. Cualquier elemento que sea 0 siempre va a ser un falso. Pero un elemento mayor o igual a 1 siempre va a ser un valor de verdadero. Por tanto, yo necesito transformar esta matriz para poder hacer el conteo. Porque si opero directamente con la función suma producto, la función conteo me devuelve 1, 2, 3, 4, más 2 serían 6 y luego 7, y el resultado correcto serían 6. Es decir, ¿cuántos para el año 2020 existen? Fíjate, 2021, 2022, 2023, 2024. ¿Y cuánto para Andrés existen? Existe 1, que es del año 2019, vemos en 4, serían 5. Luego aquí Andrés serían 6 y luego aquí Andrés serían 7, pero este 7 ya fue contado con el año 2020, por tanto serían 6 y no 7 registros. Si yo paso esto dentro de la función suma producto de manera directa, fíjate, y lo evalúo con enter, la función suma producto me devuelve 7, pero realmente me tiene que estar devolviendo 6 elementos. Por tanto, lo que yo tengo que hacer aquí es una operación directa que calcule, en este caso, con un paréntesis de apertura y uno de cierre, voy a cerrarlo por aquí, cuáles elementos son mayores a 0. Y posteriormente, fíjate que ya me devuelve una matriz booleana, pero la función suma producto no entiende matrices booleanas. Fíjate, evalúo con enter y me devuelve 0.
¿Qué tengo que hacer? Pues convertir esa matriz booleana, abro y cierro paréntesis, fíjate, abro y cierro paréntesis y multiplico por 1 y ahí sí me devuelve el resultado. Fíjate, para el año 2020 existen registros 1, 2, 3 y 4. Fíjate, 1, 2, 3 y 4. Y para Andrés existen 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 0 más 1 da 1, 1 más 0 da 1, 1 más 0 da 1, 0 más 0 da 0, 0 más 1 da 1, 0 más 0 da 0, 1 más 1 da 2, 1 más 0 da 1 y 0 más 0 da 0. En total 1, 2, 3, 4, 5 y 6 registros. En este caso debo interpretar el 2 como un verdadero, es decir, como un 1. Por eso hago la comparación con valores mayores a 0, como lo tenemos dentro de esta fórmula. Ahora, ¿cómo devolvemos la suma? Simple, con control C. La pegamos con control B y posteriormente utilizamos un segundo argumento y pasamos la columna que contiene la cantidad monetaria, evaluamos con enter y devolvemos el resultado. Fíjate, si le coloco Sergio por acá, enter, cambian estos valores, o en este caso control Z, vamos a ver, aquí le cambiamos el valor de Sergio para que me devuelva otro comercial. Enter y no está cambiando. Vamos a ver qué pasó. ¿Por qué no está cambiando? Si lo tenemos aquí. F2, suma producto, C y este valor B. No estoy teniendo en cuenta este elemento de Andrés. Aquí lo tengo. Porque lo está contando con el 2020. Entonces tendría que cambiarlo a 2021. Entonces si coloco acá Sergio, enter y le pongo que la fecha sea 2021, sí lo deja de contar. Fíjate, dejó de contarlo. Entonces, en este caso, la función suma producto puede utilizarse para contar y sumar con criterios incluyentes simulando a la función O sobre un solo campo o bien sobre varios campos. Pero cuando trabajes sobre varios campos, ten en cuenta que si en los dos campos se cumplen ambos criterios, te devuelve un valor mayor o igual a 1, que en este caso podría ser un 2, en donde tienes que tratarlo previamente igualando la matriz mayor o igual a 0 y después multiplicándola por el valor de 1. No lo olvides para que no falles. Pasamos al último caso, el ejemplo número 7, y culminamos con este tutorial. Último caso o caso número 7 de este compendio de 7 ejemplos de básico hasta avanzado con suma producto en Excel, que espero que aproveches en este canal Excel hecho fácil. Recuerda, mi nombre es Andrés Rojas Moncada y me puedes consultar por todos los mensajes de cualquier video, siempre los estoy leyendo y estoy tratando de dar respuesta a todas las personas siempre que pueda y el tiempo me alcance. Ejemplo número 7, suma producto actualiza vínculos dinámicamente al contrario de sumar puntos y punto conjunto y contar puntos y punto conjunto. Esto como así que actualiza vínculos dinámicamente. Fíjate, tengo unas ventas por tienda y me dicen devuelva la cantidad o el número de ventas y el total de la tienda número 1, 2, 3, 4 y 5. Y me dice hágalo dentro de esta tabla y yo le digo pero espere, faltan los datos. Y me dicen es que los datos están en el libro número 2. Entonces me dice ¿dónde está el libro número 2? Vengo a la carpetica, abro el libro número 2, fíjate, ahí lo voy a abrir, mi PC está un pelín lento, así que paciencia porque estoy en un PC auxiliar. Y aquí tengo en el libro número 2 las tiendas y el valor de las ventas. Fíjate, tengo 50 registros y digo, bueno, listo. Voy a utilizar a la función sumar puntos y punto conjunto. Entonces llamo a la función para calcular, el número de ventas, a la función contar puntos y punto conjunto. Llamo a la función contar puntos y punto conjunto. Y le digo, en el rango de criterios está en la otra hoja y el criterio está en la celda A7, luego en la A8, en la A9, en la A10 y en la A11. Listo, perfecto, voy a arrancar con la A7. Entonces vengo al libro número 2 y le digo, mira, el rango de criterios está acá, en la tienda. Control Shift hacia abajo, los selecciono todos, luego subo con el scroll, coloco una comita y fíjate que la función me dice el criterio. ¿Dónde estaba el criterio? En la celda A7. Cierro la función, evalúo con enter y me dice que hay 9 ventas para la tienda número 1. Perfecto, le digo, ahora calcúlemelas para las tiendas de las 2 a las 5. Listo, lo bajo y devuelvo el resultado. Ahora hagámoslo para el total. Función sumar puntos y punto conjunto. Fíjate en el rango de suma. Voy a tomarlos A7. Recuerda que arranca la tienda 1 en A7. El rango de suma
Se encuentra en el libro 2, aquí en la columna valor. Listo, perfecto, coma, me dice rango de criterios. Aquí está la tienda número 1, luego vengo y subo. Y el criterio arranca en la celda A7. Cierro la función, evalúo con Enter y devuelvo el resultado. Si lo bajo hacia el rango de celdas contiguo, obtengo el resultado para tienda 2, 3, 4 y 5. Perfecto, aquí no ha pasado absolutamente nada. Vamos a hacerlo con suma producto rápidamente. Llamo a la función suma producto y le digo matriz 1. Mira, básicamente, ¿qué voy a hacer? A calcular el número de ventas. Vengo al libro número 2, tomo la cantidad de tiendas de toda la columna, subo rapiditico y le digo que todas las tiendas tienen que ser igual a A7. Fíjate, cierro la función, recuerden, evalúo con Enter. Pero la función suma producto no devuelve el resultado cuando estoy utilizando matrices booleanas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Abro y cierro un paréntesis, multiplico por 1 y listo, evalúo con Enter y devuelvo el resultado. Si evalúo hacia abajo, calculo obviamente esta cantidad. Entonces, para hacer el total, que es prácticamente con la función sumar.si.conjunto, lo calculo también con suma producto, en donde abro un paréntesis, fíjate, abro un paréntesis, pan, y calculo, en este caso, en el libro número 2, las tiendas que empiezan en A7, fíjate, bajo, coma, o igualo, perdón, no coma porque no es la función sumar.si.conjunto, igualo, con A7, cierro, multiplico por 1, fíjate, y ahí tengo ya la matriz hechecita. Y ahora en la matriz número 2, coma, matriz número 2, tomo el valor, bajo y listo. Y posteriormente evalúo con Enter y devuelvo el mismo resultado. ¿Listo? Y tú me vas a decir, Andrés, bueno, ¿eso qué tiene que ver? La hizo con sumar.si, contar.si, suma producto y suma producto. Fíjate, voy a guardar este resultado. Vengo para el libro número 2, le digo guardar, sí, guárdemelo. Posteriormente guardo acá esto, sí, guárdelo también y lo cierro, fíjate. Y ahora voy a abrir el libro número 1 y le digo actualíceme los vínculos y pum, la función contar.si.conjunto, pailas, fracasó, no calculó porque no encontró, el libro no está abierto. Pero en cambio, suma producto sí devuelve el valor correspondiente. Entonces tú dirías, bueno, no hay problema. Vengo para la pestaña datos, edito los vínculos, traigo este cuadro de diálogo y le digo, hay un vínculo existente entre la hoja 2, ábrame el origen, me vengo para acá y mira, ya están calculados. Pero qué peo hacer todo eso y qué mamera hacer todo esto. Básicamente, si yo cierro, fíjate, y no guardo, y cierro acá y no guardo, y por ejemplo, abro el libro número 2 y le digo, mira, para la tienda número 1 vamos a devolver, no sé, unas ventas de $50,000. ¿Listo? Allá tiene que calcularse para la tienda número 1 un valor de mayor de $50,000. ¿Listo? Guardo esto, le doy guardar, cierro el libro, abro el libro número 1, me dice actualice los vínculos. Esto fracasa, la función sumar.si.conjunto y contar.si.conjunto fracasan y la función suma producto actualiza de manera inmediata. Mira, te lo demuestro otra vez. Tienda número 3, tenemos ventas 15 y un valor de 875. Cierro el libro, le digo guardar, abro el libro número 2 y le digo ubiquemos la tienda número 3 y le voy a colocar $10,000, por ejemplo. Guardo acá, cierro el libro. Y abro el libro número 1, le digo actualíceme y fíjate, 10,000 más la cantidad que teníamos que era 826. En este caso, o una cantidad menor, pero se refleja la suma porque suma producto actualiza de manera inmediata. En cambio, la función sumar.si.conjunto y contar.si.conjunto fracasan porque no lo hace. Bien amigos, espero que con este conjunto de ejercicios puedas sacarle ahora el máximo provecho a la función suma producto y pases de básico hasta avanzado dentro de Excel para operar con esta función en cualquier entorno. Recuerda, mi nombre es Andrés Rojas Moncada, hazme las preguntas en la caja de comentarios, solo en la caja de comentarios de los videos del canal y con gusto voy en orden respondiéndola a todas las personas que lo necesiten. Si me puedes dar una manito,
apoyándome para un café, regalándome o donándome para un café para comprar un nuevo equipo porque tuve un accidente con una tormenta eléctrica que dañó mi computadora y estoy en una auxiliar de momento. Tu ayuda, las personas de buen corazón, se los agradeceré muchísimo, se los agradezco muchísimo cualquier donación que puedan hacer a este proyecto Excel hecho fácil para que sigamos contribuyendo a incrementar el conocimiento sobre esta herramienta y salir mucho más temprano del trabajo. Si no tienes o no puedes o no tienes con qué colaborarme económicamente a través de una donación de café, no importa, no pasa nada, regálame un like, regálame un comentario, que también estaré muy agradecido. Mis amigos, un abrazo grande desde la distancia y como digo siempre, nos vemos en el siguiente tutorial. Un abrazo, chao.